Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora justo después de la emisión central. Grandes marcas como Coca-Cola, Reebok, Puma y Starbucks, la lista es larga, han anunciado en los últimos días que retirarán su publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram por la falta de control en esas plataformas a los discursos de odio disparados recientemente por el asesinato del afroamericano George Floyd. Muchas de estas firmas se sumaron así a la campaña Stop Hate for Profit, paremos los beneficios por odio, que promueve este boicot hasta que las redes sociales moderen los contenidos y eliminen de paso los mensajes que incitan al odio o difunden informaciones falsas en todas sus plataformas digitales. Solo un dato más para que dimensionemos qué es lo que esto implica. Starbucks es uno de los mayores anunciantes de Facebook y solo el año pasado gastó $95 millones en publicidad. Pues para ampliar este tema, esta noche nos acompañan Juliana Gallego, ella es periodista encargada en Noticias Caracol de todos los temas digitales, y también Víctor Solano, él es periodista, consultor y analista TIC, quien está en este momento en el Socorro Santander. Bienvenidos. Hola, Juliana. Hola, Juanita, buenas noches. Gracias por la invitación. Hola, Víctor. Juanita, muchísimas gracias y buenas noches a todos los televidentes. A ustedes por acompañarme en este análisis. Voy a comenzar con Juliana. El boicot es prácticamente a todas las redes sociales, pero está llamando especialmente la atención lo que ha ocurrido en Facebook y en Instagram. ¿Por qué específicamente en estas redes sociales, Juliana? Bueno, Juanita, mire, lo que hay que entender primero es que estas redes sociales pues forman parte de la misma familia, es decir, los dueños son las mismas personas, mientras que no forman parte o no son dueños de las otras redes sociales. Entonces, particularmente en Facebook y en Instagram, además son las redes sociales que más mueven usuarios, pero que además pues más mueven plata en publicidad. Eso es lo primero, forman parte de una misma familia. Segundo, las personas que más se mueven allí es donde más generan interacción y donde más generan conversación. Siempre se tiene que decir que Twitter también genera mucho debate, pero claro, no forma parte de esta familia, como le digo, de redes sociales. Entonces, ellos tienen focalizados ahí las discusiones que se generan en Facebook, que pues son muy amplias y que por este tipo de sucesos, como los que usted estaba mencionando en Estados Unidos, pues generan además que los usuarios puedan empezar a decir cualquier cosa que piensan, y es que ahí también hay que empezar a poner como la conversación sobre un hilo, y es la libertad de expresión que en esas redes sociales se tiene que permitir, y que hay un comité de derechos humanos que lo debe permitir y que debe evaluar qué es libertad de expresión y qué es estar agrediendo frente a otra persona o a otro suceso. Y ellos son los encargados de medir si eso realmente está superando una raya que usted, por ejemplo, no cometería en la calle. Usted no iría en la calle, vería una discusión y se metería a pegarle puños al que estuviera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ellos miden, que usted en las redes sociales no sobrepase ese nivel de discusión, pero que sí tenga, ojo, derecho a la libertad de expresión. Entonces yo creo que es una línea sobre la que hay que tejer ahí la conversación. Se da sobre todo en esas redes sociales por eso, porque son de la misma familia y porque son las que aglomeran pues más usuarios y más pauta publicitaria. Claro, y más en este contexto que se está viviendo específicamente en Estados Unidos, donde el debate por el tema de racismo está tan fuerte y es tan intenso en estos días. Víctor, ¿cree que detrás de este boicot podrían llegar a haber intereses reales de las grandes marcas por promover la tolerancia y el respeto, como lo estamos viendo, o se está pasando también por una decisión de mercadeo para quedar bien ante el mundo en plena crisis de COVID-19? Juanita, muy buena pregunta. Mire, en este momento está ocurriendo algo, y es que el mercadeo también se está replanteando. De ese discurso de venta, 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 hoy los últimos estudios han revelado que los usuarios tienen una mayor cercanía, una proximidad y empatía con aquellas organizaciones y marcas que muestren justamente empatía con la situación, con lo que está viviendo el mundo entero. Y es un nuevo tipo de mercadeo. Pero por supuesto, entonces han leído que el entorno de las redes sociales hay un sector ampliamente mayoritario que rechaza este tipo de discursos que van hacia la xenofobia, hacia la misoginia también, y no solamente pasa en Estados Unidos. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que evidencia un poco un fenómeno global donde hay brotes también que
que ven favorables algunos discursos de ultraderecha, como en el caso de Alemania, por ejemplo, donde incluso el neonazismo está buscando un correlato. Y allí lo que ocurre es un poco el fenómeno de los cristales rotos, esa teoría que dice que si algunos ven justamente unos cristales rotos en un barrio, en un edificio, empiezan a tirarle piedras para romper el resto de cristales. Aquí es un poco lo mismo con el caso de los contenidos. Si estos que son ultra radicales encuentran otros contenidos que le dan resonancia, estos sienten la legitimidad para producir nuevos contenidos de odio. Claro, es como si se estuvieran dando las condiciones perfectas para esta situación y ya hemos visto también que debido al boicot, pues por supuesto también hay pérdidas millonarias. ¿Podría esto afectar a Facebook o Instagram o va a ser superado como un problema más, como lo que ocurrió en su momento con el escándalo de Cambridge Analytics? Me gustaría que esta pregunta la respondan los dos y comencemos por Julián. Claro, Juanita, yo creo que sí se podrán ver muy afectados. Y le digo por qué, porque inmediatamente empezaron a hacer un trabajo con los pautantes de colaboración. Es decir, venga, trabajemos juntos, miremos qué se puede hacer para que la red tenga más filtros incluso de los que ya tiene, para que podamos controlar cuáles son esos mensajes de odio. Mire, hoy anunciaron que el programa de inteligencia artificial que ellos tienen, que no es más que una máquina que va seleccionando los mensajes, ¿no?, está preparado para detectar el 90% de los mensajes que se den de odio en la red y que incluso lo hacen más rápido de lo que puede suceder en YouTube o en otras plataformas. Entonces ellos ya están empezando a moverse a ver cómo pueden contener eso, porque claro, yo sí creo que la pérdida económica para ellos puede ser muy grande. No les interesa, por supuesto, que ninguna marca salga corriendo. Víctor, ¿qué decir frente a esto? ¿Este problema podrá ser superado como una crisis más? Pues no es una crisis más, es una crisis profunda. Si lo miramos en términos de cifras, algunos estimaban que esto podía ser una pérdida alrededor de los 56.000 millones de dólares. Es una cifra mayúscula. Estamos hablando del boicot de marcas como Unilever, que es una sombrilla que agrupa alrededor de 400 marcas de distintas categorías de cuidado personal, por ejemplo. Entonces, obviamente eso motivó a que un Facebook se moviera rápidamente, que reaccionara con las medidas que ha venido mencionando Juliana y que le apuntan un poco a educar al usuario, que normalmente pues, es el gran responsable de los contenidos. Facebook lo que debe ser es un garante de que lo que pase por allí pues puedan ser contenidos que no lesionen a las distintas minorías y a todas las comunidades en general. Bueno, es importante eso, ¿no? Que es una crisis que no habíamos presenciado y que realmente ya está teniendo, digamos, algunas repercusiones. Voy a tocarles otro punto que también me parece importante y es que una de las grandes ventajas, por supuesto, y todos lo sabemos, de las redes sociales ha sido pues la globalización y la democratización de todos los contenidos, que todos podemos opinar, decir, subir fotos, videos, etcétera. Y eso también tiene que ver pues con la libertad de quienes publican y quienes reciben esos contenidos, pero ¿creen que debería regularse más estrictamente lo que se está compartiendo? Porque ya existen, digamos, los estándares comunitarios, pero sin duda estamos viendo que no son suficientes. Juliana. Pues Juanita, mire, yo ahí le tengo dos explicaciones. Uno es la regulación y otro es la educación. En la regulación, las redes sociales han evolucionado bastante, es decir, Facebook durante el finales del año pasado y principios de este año incrementó una serie de posibilidades para que usted mismo sepa cómo se filtra su información, a quién se le filtra su información, qué marcas conocen su información, cómo funciona su algoritmo. Incrementaron mucho las medidas de seguridad precisamente para eso, pero además es educación digital y seguramente Víctor en eso pues estará de acuerdo conmigo, es que no tenemos, o las personas que empezamos a usar redes sociales hace 15 años, no teníamos ninguna educación, Juanita, frente a esto y no sabíamos realmente qué era publicar y qué no era publicar y qué se podía publicar y qué no. Entonces, eso es lo más importante. Yo creo que hay un trabajo ahí de educación digital que lo tienen quizás las generaciones que han venido un poquito detrás, pero que no lo tienen las generaciones que, ojo, son el público mayoritario de Facebook, porque por ahí empezó todo, si lo recordamos. Entonces, es una red social de un público que no está acostumbrado a ese filtro, pero que
además, el derecho a que usted dé la información que quiera, su libre expresión también se tiene que dar, y para eso hay un comité de derechos humanos que Facebook lo tiene muy grande, donde incluso está Catalina Botero, que es la colombiana, que está encargado de eso, de mirar que esa libertad de expresión se cumpla, pero que además esa libertad de expresión no pase por encima de lo que se le puede hacer daño a otras personas. También hay que decir que muchas veces, mientras todo esto pasa por un comité de derechos humanos, se demora muchísimo, y que han pasado cosas tenaces con grupos, por ejemplo, que abren para hacer bullying a pelados de colegio y que no han podido parar a tiempo. Entonces yo creo que se trata de esas dos cosas, de regulación y de educación, y en las dos todavía hay mucho por trabajar y las redes sociales tienen mucho por hacer ahí. Sin duda, es una conversación que tiene que seguirse dando, porque además son redes sociales que, digamos, se tienden a autorregular, pero a veces no es suficiente. Víctor, la misma pregunta, ¿cree que debería regularse más estrictamente los comentarios, además, que se comparten en las redes sociales? Pues Juanita, mire que lo que ha venido ocurriendo, como bien anota Juliana, es que las plataformas han venido haciendo esfuerzos para buscar una regulación, cómo deberían trabajar o funcionar los usuarios a través de estas plataformas. Y esto lo tuvo que hacer por mismo pedido de los usuarios, de un segmento de los usuarios. Hay obviamente un sector que dice no, total libertad. Pero esto lo que demuestra es que la única ley que operaba en las redes sociales era la ley de la selva, una especie de darwinismo social digital en el cual el más fuerte se superpone por encima de los otros. Pero ante eso, las plataformas han tenido que poner sus propias reglas de juego, ir metiéndole un poco más de artículos, de incisos a todo esto, y no obstante, está otro marco regulatorio, que es que en el caso colombiano, por ejemplo, pero aplica para muchos países, pues existe un código penal a través de las redes sociales, y eso fue lo que hicieron algunas jurisprudencias recientes en Colombia. Recordaron que a través de redes sociales se pueden configurar delitos como la injuria, como la calumnia, y que hacerlo a través de las redes sociales es lo mismo que publicarla en un periódico, que decirla a través de un noticiero de televisión o que decirla por un megáfono en la calle. Entonces, eso, digamos, también hay que tenerlo en cuenta. Los usuarios tienen que ser mucho más responsables, tener una autorregulación, porque si no, pues tienen que entrar a operar las plataformas. Y Juliana decía algo muy importante, el uso de la inteligencia artificial que ya opera en muchas de estas plataformas tiene que mejorarse, tiene que lograr que no se convierta en un bot, en un software que haga una censura a unas palabras y que borre cualquier comentario que las tenga. Le voy a poner un ejemplo, Juanita. Esto es como si un día se dijera, borremos todos los contenidos que incluyan la palabra sexo, porque eso podría tener pornografía. Y eso, si se pasa el brochazo de manera tan burda, pues borraría también los contenidos académicos que hablen sobre esto, las recomendaciones de los médicos alrededor de esta materia. Entonces, inteligencia artificial bien parametrizada para que le termine de servir a los usuarios. Es un buen ejemplo ese que pone usted, Víctor, porque sin duda también entonces dejaríamos de estar, digamos, en una conexión real a través de las redes sociales. Algo también, leyendo sobre todo este tema, pues de la mano de su cofundador y consejero delegado, Mark Zuckerberg, está diciendo que ha abanderado la no intervención en los contenidos que se comparten en la plataforma, salvo en el caso de aquellos que violan explícitamente los estándares comunitarios y de seguridad, por ejemplo, esos que estábamos mencionando hace un segundo, todos los que tienen que ver con contenido sexual o que incita al odio. Esa respuesta un poco tibia, dirían algunos, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo la califican, Juliana? Pues mire, Juanita, yo creo que sí es muy delicado, y por el ejemplo que yo le daba, por ejemplo, crean un grupo y entre muchos pues le están diciendo a un muchacho que su cabeza es más redonda, que su pelo es más feo, que usted es muy bajito, que usted es cierto, se generan ese tipo de discusiones, pero Facebook no lo escala al nivel de ahí se le está haciendo daño a alguien, pero claro, el pelado y los papás sí lo están sufriendo en la casa. Entonces yo creo que ahí sí se tienen que tomar medidas mucho más estrictas, y eso que le estoy dando es ejemplos que pasan continuamente en Facebook, que se crean solamente grupos para difamar o para agredir pues como la intimidad de alguna persona. Entonces yo sí creo que esa es una respuesta muy tibia, como lo decía usted, y que las medidas tienen que ser más estrictas. Yo he hablado con ellos y
la respuesta siempre es que se fija mucho en lo que puede hacer libertad de expresión y lo que puede hacer ya agresión, pero lo que les decía antes, pasa por un proceso tan largo eso que en muchas ocasiones no se miden las consecuencias de lo que está teniendo algo en vivo, y es que claro, esas redes tienen interacción continua, interacción en vivo. Víctor, ese punto me parece muy importante, Juliana. Víctor, ¿qué decir? ¿Cómo ampliar esto y cómo recibir esa respuesta que ha dado hasta este momento Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook? Porque además, digamos, ya en Estados Unidos eso ha calado muy mal. Sí, en efecto, sí, muchos van a decir que es una respuesta muy tibia. Y ojo que ahí también, por ejemplo, van a entrar unas consideraciones, y es cómo Facebook adapta esto a las realidades más locales, a los países. Y hablábamos quizás con Juliana en algún momento, que probablemente qué pasaría, por ejemplo, con el escenario de Colombia. ¿Entraría Facebook con inteligencia artificial a detectar conversaciones, contenidos en los cuales haya, por ejemplo, xenofobia, ataques, por decir algo, a la población de migrantes venezolanos, donde uno podría, y lo puede uno verificar cualquier momento? Uno entra a Facebook y se encuentra con ese tipo de contenidos de misoginia, de racismo, de intolerancia total. Entonces quizás a Facebook también se le va a pedir que este comité de sabios, como el que citaba Juliana, en donde está la abogada colombiana Catalina Botero, más que ellos sentarse como policías, les toca pensar todo lo que estas implicaciones tienen, en donde ponen en balanza la libertad de expresión con la libertad de las comunidades, dónde se cruzan, dónde hay los match, y eventualmente sobre esos puntos de encuentro poder generar unas reglas de juego que sean mucho más pertinentes para la sociedad, para el momento histórico que vivimos. Bien, y hay otra arista que me gustaría plantear antes de que ya vayamos finalizando esta conversación, y es que las redes también han lanzado varias estrategias para tratar de controlar en algún punto las llamadas fake news o informaciones falsas. Pero ¿será posible controlar ese flujo de información cuando muchas veces quienes las están compartiendo lo hacen incluso sabiendo que no son ciertas? Juliana. Mire, Juanita, eso también lo hablaba anteriormente con Víctor, y es que ahí hay un margen diferencial entre qué es una noticia falsa, qué es una fake news y qué es desinformación, ¿no? Y para eso hay muchas redes sociales, como usted lo dice, que ya empezaron a implementar cosas para combatirlo. Por ejemplo, Twitter puso una de las opciones en las que usted no le puede dar retuitear, o sí le puede dar, pero le dice, oiga, usted ni siquiera ha leído esto, por favor, primero léalo y después compártalo para saber al menos qué está compartiendo. Entonces, las redes sociales sí empiezan a tomar un poco de medidas ahí. No es suficiente, claro que no, pero es que muchas de las fake news están hechas precisamente para eso, para generar difamación o para generar pues contenido falso. Entonces, digamos que ahí entra mucho la herramienta del usuario, y entraríamos en otro tipo de cosas, y es cómo las personas tenemos mucha tendencia a creer en especulaciones y a quererlas rotar, porque quizás eso nos saca un poco de las paranoias en las que vivimos, ¿cierto? Entonces, con el caso del COVID, por ejemplo, es mucho más difícil aceptar que los humanos pues hemos cometido actos malos, involuntarios contra la naturaleza, y que por eso nos pasa lo que nos pasa. Es más fácil pues creer en un montón de especulaciones hasta que el 5G, que tener antenas de 5G puede ser lo que nos tenga con el virus ahí. Entonces se genera otra cadena de cosas, y es las fake news están creadas muchas veces intencionalmente, no son lo mismo que la desinformación, porque la desinformación puede ser alguien que simplemente esté dando una información errada pero que crea que es verdad. Hay unos hilos ahí muy delicados, y las redes sociales empiezan a identificar eso, pero todavía no tienen ni inteligencia artificial ni algoritmos claros para identificar qué es una fake news y qué no. Entonces empiezan a tomar medidas, pero todavía son muy, muy débiles. Claro, y hacen parte de la esencia casi ya de las redes sociales, ¿no? Porque en la medida en que yo existo en las redes es cuando estoy publicando, estoy mencionando, estoy apareciendo, estoy compartiendo, y muchas veces no se hace el análisis suficiente para determinar si una noticia es real o no. Pero ¿qué piensa Víctor de este tema? ¿Qué tanto se ha regulado ya este tema de las fake news? Sí, ese es un tema muy complejo, y a mí me gusta trabajar con ejemplos. Y voy a acudir a uno que mencionó Juliana ahora sobre las redes 5G.
Allí la diferencia entre fake news y desinformación es las fake news hay dolo, es decir, hay una intencionalidad de causar un daño, de generar desprestigio, por ejemplo, y ese puede ser un objetivo de una noticia falsa. Entonces, por ejemplo, ahora está corriendo eso de que a través de las torres que se están instalando en distintos lugares del mundo para las redes 5G, por allí se está transmitiendo el coronavirus y que por allí eso está debilitando las defensas de las personas. ¿Eso qué pasa? Hay un dolo, es decir, hay una intencionalidad de hacerle daño. Los enemigos de las redes 5G generan un contenido falso. ¿Y qué pasa? Se apoya en quienes desinforman, que muchas veces no tienen la intencionalidad de decir mentiras, pero ahí es donde aparece, y a veces lo decimos un poco en tono de sorna, todos tenemos una tía que por WhatsApp nos comparte cuánta información, entre comillas, le llega a través de cadenas y ella nos la manda y dice, por si acaso, mijito, ahí le mando esto. Y eso empieza a propagarse por todas las redes con una dificultad, y es que WhatsApp, por ejemplo, es una herramienta de mensajería. La información está encriptada, es decir, el software no puede entrar a leer y a identificar esos contenidos, pero se convierte en un canal de, pues, una fuente de desinformación que a veces la toman medios, a veces blogueros y personas comunes y corrientes que las comparten en sus redes sociales. Entonces, esa es la forma secreta, muchas veces, en la que llega esos contenidos generados con la intencionalidad de hacer daño, propagados por las personas que desinforman y llegan a través de las redes sociales. Qué importantes todos estos ejemplos, todo este análisis, esta conversación que hemos tenido. Sin duda, una de las conclusiones es que perfecto que existan las redes sociales, pero también pues tenemos que cuidar nuestra responsabilidad. Pues son Juliana Gallego, periodista encargada en Noticias Caracol de todos los temas digitales, y Víctor Solano, periodista, consultor y analista TIC. Gracias, Juliana. Gracias, Juanita, por la invitación. Y nada, también decirle a los usuarios que también es responsabilidad nuestra, Juanita, y que nos tenemos que educar en todos estos temas digitales, porque no se vale no contrarrestar información y empezar a divulgarla como si fuera pues el pan caliente de todos los días. Chao y muchas gracias. De acuerdo, Juliana. Gracias, Víctor, por toda esta información y por su tiempo. A usted, Juanita, muchas gracias por la invitación, y así como Juliana, también un tip para los usuarios en redes sociales. Pregúntele a esa persona con ese contenido que usted duda sobre la veracidad, pregúntele de dónde lo sacó y si verificó, contrastó esa información antes de compartirla. Así es, nuestra responsabilidad. Gracias a los dos. Muy bien, así hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos va a acompañar Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa, y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora un par de protocolos que fueron dados a conocer hoy por el Gobierno Nacional, que buscan empezar a implementar lo que se ha llamado la nueva normalidad. Primero hablamos del protocolo para la reapertura física de los restaurantes en el país. Lo primero que hay que decir es que ese protocolo aplica en principio para los municipios y ciudades que tengan autorización por parte del Ministerio de Salud y también del Ministerio del Interior. ¿En qué sentido? En el sentido de que deben haber demostrado que la pandemia, el COVID-19, está controlado y que no tiene cifras desbordadas, lo que pondría en riesgo a quienes vayan a esos sitios. Luego de tener eso claro, de tener esa posibilidad absolutamente determinada, se aplica el protocolo, que entre otras cosas contempla que tiene que haber una distancia mínima de 2 metros entre mesas o de 2 metros entre personas que estén en la barra del restaurante para el servicio. Otras importantes decisiones es que, por ejemplo, en los baños de los restaurantes
no tendrá prelación lo que tenga que ver con compartir eventualmente el uso de algunos elementos, como por ejemplo el pomo de las puertas u otro tipo de elementos. Lo que pretende el gobierno es, entre otras cosas, que sean automáticos esos servicios para evitar tocar superficies que otra persona con coronavirus pueda haber utilizado y se amplíe el contagio. Adicionalmente, el pago se hará en la mesa, no habrá degustaciones, no habrá tumultos. Se va a privilegiar la reservación vía internet o vía telefónica para que eventualmente sepa el dueño del restaurante cuál es el aforo máximo. No se habla aquí de lo que se había contemplado de un 35% máximo. Aquí lo que hay son distancias de 2 metros entre mesas y distancias de 2 metros entre personas en las barras, como lo decimos. El otro protocolo que se ha conocido es el de la reactivación de los servicios aeronáuticos en el país, que van muy lento porque tienen que tener la autorización del aeropuerto de destino y el aeropuerto de llegada. No solamente puede abrirse un aeropuerto, sino que tiene que tener las dos partes del itinerario habilitadas. ¿Qué contempla? Que mínimo debe llegar el pasajero con 2 horas de anticipación, que debe tener el pasabordo electrónico, no debe ir acompañado de nadie al aeropuerto. Los carros que vayan a llevar a las personas al aeropuerto deben abandonar allí a la persona en la puerta y siguen, no pueden parquear. Pero adicionalmente a eso se contempla, por ejemplo, que queda muy restringido el servicio a bordo. Adicionalmente a eso hay otras importantes determinaciones frente al ascenso y al descenso de los pasajeros, y algo muy importante también es el uso del tapabocas. Todo eso está contemplado para cuando se llegue a esa nueva normalidad de reapertura de los aeropuertos del país. Por ahora no han comenzado los planes piloto, pero varias ciudades como Río Negro, en Antioquia, que ya están pensando en esa posibilidad debido a la baja incidencia del coronavirus. Y el sector de la gastronomía, que es uno de los más afectados durante esta pandemia. Gracias, Ricardo. Y así llegamos al final de Sala de Prensa, pero mañana los esperamos con mucha más información. Los dejamos con el programa Signo Pesos en Noticias Caracol Ahora. Buenas noches.